Estamos de regreso en Directo América de France 24 y vamos a revisar las noticias que han marcado la agenda informativa de este martes 18 de noviembre. La Casa Blanca será escenario de la primera visita en 7 años del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Ahí se reunirá con el mandatario Donald Trump en una visita marcada por la tensión en Medio Oriente y los temas de defensa y cooperación nuclear con Riad. Como un primer paso hacia la paz, calificó la Autoridad Nacional Palestina la aprobación en la ONU de la resolución sobre el plan de Donald Trump para Gaza, e Israel aseguró que el plan de su aliado traerá paz y prosperidad. Hamás, por su parte, rechazó la resolución que incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino. En medio del aumento de tensiones entre Washington y Caracas por los bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, Donald Trump abre la puerta a hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras dice no descartar el envío de tropas estadounidenses a suelo venezolano. En revista de prensa repasamos los titulares de algunos de los principales medios internacionales. Este martes los diarios Haaretz, The New York Times, Al Jazeera y The Jerusalem Post profundizan sobre los vuelos de gazatíes a Sudáfrica. Lo repasamos en minutos con nuestra compañera Daisy Lanza. Y en economía hablamos de la disputa diplomática entre China y Japón que ha trascendido al plano económico. Las empresas niponas del sector del turismo y la aviación se han visto afectadas por la sugerencia de China de no viajar a la isla. Los números los revisamos en minutos con Juan Pablo Lucumí. Iniciamos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump dará la bienvenida en la Casa Blanca al príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, en la que supone la primera visita en 7 años del príncipe. Estamos hablando de una visita con todos los honores y que está marcada por la tensión en Medio Oriente, temas de defensa y cooperación nuclear con Riad. Tan solo ayer el mandatario republicano informó que aprobará la venta de aviones caza F-35 al país socio y dijo que insistirá al príncipe para que adopte los acuerdos de Abraham. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Mohammed bin Salman vuelve con pompas a la Casa Blanca. El príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudita llegará el martes a Estados Unidos en la primera visita desde el asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, ocurrido en noviembre de 2018 en el consulado de ese país en Estambul, Turquía. Un crimen que provocó indignación e ira en todo el mundo, trastocó los vínculos del reino en todos lados y convirtió al príncipe en un paria. Conocido también por sus iniciales MBS, llega para restaurar su imagen en una visita con 3 temas en la agenda: defensa, inteligencia artificial y energía nuclear. Creo que la administración Trump tiene una postura más transaccional con respecto a Arabia Saudita. No se le da mucha importancia a los derechos humanos. Si bien algunos de los partidarios del presidente priorizan la normalización con Israel, el propio Trump parece dispuesto a cerrar varios acuerdos. Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, el reino prometió inversiones por $600 millones. Ahora el mandatario busca persuadirlo de normalizar las relaciones con Israel y relanzar los acuerdos de Abraham. En la víspera, el republicano anunció la venta de aviones F-35, el más avanzado del mundo, a Arabia Saudita. Sí, tengo pensado hacerlo. ¿Quieren comprar? Los F-35, construidos con tecnología furtiva que le permite evadir la detección enemiga, es considerado el avión de combate más avanzado del mundo. Israel ha operado este avión durante casi una década y sigue siendo el único país en Medio Oriente que posee este sistema de armas. Ahora hablamos de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. La Autoridad Nacional Palestina calificó como un primer paso hacia la paz la aprobación en las Naciones Unidas de la resolución sobre el plan de Donald Trump para Gaza, e Israel aseguró que este traerá paz y prosperidad. Tras conocerse la aprobación, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a los países a normalizar sus relaciones con Israel. Hamás, por su parte, rechazó la resolución que incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino, al considerar que dicha fuerza sería un actor en conflicto a favor de la ocupación. Ampliamos a continuación.
Los actores del conflicto árabe-israelí reaccionan a la aprobación en la ONU de la propuesta de Trump para Gaza, luego de que el lunes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitiera una resolución que estipula la creación de una fuerza internacional para desmilitarizar la franja de Gaza. El premier israelí Benjamin Netanyahu vio con buenos ojos la decisión tomada por las potencias del mundo. Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y la prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza. En la otra orilla, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina también aseguró que este es un paso hacia el desescalamiento del conflicto. La resolución de la ONU es el primer paso en un largo camino hacia la paz. Ese paso era necesario porque no podíamos emprender nada más antes de alcanzar un alto el fuego, por lo que el alto el fuego es importante y ha sido importante para salvar vidas palestinas. Mientras tanto, en las calles del enclave palestino, algunos ciudadanos tienen dudas sobre la resolución de Naciones Unidas. A la luz del genocidio al que fuimos sometidos, el silencio del mundo y la terrible situación que viven los palestinos, esta resolución se ha convertido lamentablemente en una herramienta de chantaje político. Por su parte, el grupo islamista Hamas rechazó con contundencia la creación de una fuerza de estabilización internacional, argumentando que los gazatíes estarían perdiendo soberanía sobre su territorio. En más información, Donald Trump abrió la puerta para hablar con Nicolás Maduro, aunque dijo no descartar el envío de tropas estadounidenses a suelo venezolano. Las declaraciones del mandatario estadounidense ocurren en medio del aumento de tensiones entre Washington y Caracas por los bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra lanchas que supuestamente transportan drogas y son tripuladas por narcotraficantes. Más en el siguiente informe. Una nueva propuesta de Trump está sobre la mesa. En medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el jefe de la Casa Blanca no descarta conversar con las autoridades de Caracas. Sí, probablemente hablaría con él, hablo con todo el mundo. Nos convirtieron en un vertedero, así que no me agradan los que gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela, amo al pueblo venezolano. Las declaraciones de Trump fueron bien recibidas en Caracas, pero allí Maduro señaló que estas conversaciones deben ser cara a cara. El que quiera dialogar encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela. Y en Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face. Desde su llegada al poder, Trump ha mostrado interés por disminuir la entrada de drogas ilegales a Estados Unidos, por lo que, además de los aranceles, no descarta ataques contra los carteles mexicanos. ¿Lanzaría ataques para detener el narcotráfico? Por mí, perfecto, lo que sea necesario para detener el narcotráfico. Trump también lanzó su advertencia a las fábricas de cocaína en Colombia. Colombia tiene fábricas de cocaína, que si las desmantelaría, lo haría con orgullo. A ello, el presidente colombiano respondió. En mi gobierno se han destruido 10.366 laboratorios de producción de cocaína. Rubio no le ha contado a Trump. Las tensiones entre Washington y Bogotá han influido en la lucha contra el narcotráfico que ambas naciones han mantenido en conjunto por décadas. El caso Epstein sigue salpicando a las más altas esferas de la política en Estados Unidos. Larry Summers, el exsecretario del Tesoro durante la presidencia de Bill Clinton y el expresidente de la Universidad de Harvard, anunció que se apartará temporalmente de la vida pública tras la publicación de los nuevos documentos que lo involucran personalmente con el delincuente sexual y traficante de menores Jeffrey Epstein. El economista se dijo profundamente avergonzado por sus acciones y dijo que mantendrá sus actividades académicas. Seguimos en Estados Unidos. Un juez federal determinó que hay pruebas de conducta indebida del Departamento de Justicia en el caso contra James Comey, exdirector del FBI. El juez que preside este caso en Virginia afirmó este lunes que los errores, declaraciones falsas y también omisiones ante el gran jurado por parte de la fiscal Lindsay Halligan, quien fue designada por Donald Trump, podrían ser motivo para desestimar la causa penal contra Comey. El caso penal fue anunciado días después de que el mandatario republicano pidiera públicamente a la fiscal general procesar a sus adversarios. Aquí los detalles.
Un juez federal cuestiona al gobierno por graves errores y conducta indebida en el caso contra James Comey. William Fitzpatrick, el juez que preside sobre el caso, sugirió que las acciones de la Fiscalía podrían llevarlo a desechar los cargos contra el exdirector del FBI. En el centro de la inusual reprimenda, las actuaciones de Lindsey Halligan, designada fiscal federal por el presidente Donald Trump. El juez afirmó que Halligan hizo declaraciones falsas y perjudiciales sobre la ley, además de dar instrucciones al gran jurado cuando compareció para asegurar la acusación. Las acciones del gobierno, ya sean intencionales, imprudentes o negligentes, plantean cuestiones de mala conducta. Están inextricablemente vinculadas a la presentación de la Fiscalía ante el gran jurado y merecen ser analizadas a fondo. Comey fue acusado de cometer perjurio ante el Congreso en la investigación sobre los contactos entre la campaña electoral de Trump en 2016 y agentes del gobierno de Rusia. Trump instó públicamente a la fiscal general Pam Bondi a enjuiciar a Comey y luego forzó la salida del fiscal federal Eric Siebert después de que éste sostuviera que no había evidencia suficiente contra Comey. El 22 de septiembre promovió a Halligan para tomar su puesto y 3 días después Halligan anunció los cargos contra el exdirector del FBI. Las irregularidades procesales y sustantivas ante el gran jurado y la forma en que se recopilaron y utilizaron las pruebas presentadas pueden constituir conducta indebida que vulnera los derechos del señor Comey. Sin experiencia previa como fiscal, Halligan había practicado derecho inmobiliario y representado a Trump en causas civiles. Los abogados de Comey, así como los defensores de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, argumentan que los procesos en su contra son vengativos y que Halligan fue nombrada ilegalmente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encuentra en Madrid. Después de visitar el lunes París, llegó para seguir sumando apoyos en materia de defensa que le permitan contrarrestar los ataques de Rusia y obligar a Rusia a sentarse a negociar. En su primer acto del día visitó el Parlamento español, en donde agradeció el apoyo de España ante la invasión rusa en febrero del 2022. Más tarde se reunirá con el rey Felipe VI, así como con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Previamente, el gobierno español dijo que anunciará un paquete de ayuda militar con destino a Kiev. Y en Asia, el gobierno de Japón emitió una advertencia de seguridad para sus ciudadanos en China. Instó a que extremen precauciones y eviten multitudes en medio de una crisis diplomática que va en aumento a raíz de las declaraciones de la primera ministra japonesa sobre un hipotético ataque chino a Taiwán. Este martes, un alto funcionario del Ministerio de Exteriores japonés visitó Beijing para tratar la tensión, aunque su homólogo chino calificó el encuentro de insatisfactorio. Recordemos que a principios de noviembre, Sanae Takaichi afirmó ante el Parlamento nipón que una operación armada del gigante asiático contra Taiwán podría justificar el envío de tropas para apoyar a la isla que Beijing reclama como suya. Esta mañana, Liu Jinsong, director general del Departamento de Asuntos Asiáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, celebró consultas en Beijing con Masaki Kanai, director general de la Oficina de Asuntos Asiáticos y Oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Durante las consultas, China presentó una vez más una enérgica protesta ante Japón en relación con los comentarios erróneos de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre China. Las falacias de Takaichi violan gravemente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, socavan gravemente el orden internacional de la posguerra y contravienen seriamente el principio de una sola China y el espíritu de los 4 documentos políticos entre China y Japón. Dañan fundamentalmente el fundamento político de las relaciones entre China y Japón y su naturaleza e impacto son extremadamente atroces, suscitando la indignación pública y la condena del pueblo chino. Es momento de nuestra revista de prensa. Para repasar los titulares de algunos de los principales medios internacionales, ya está con nosotros aquí en el estudio Daci Lanza. Bienvenida, Daci. Gracias, buen día. Qué gusto estar contigo. Igualmente. Primera vez. Bueno, Daci, vamos a empezar con la prensa internacional que hace eco de una investigación sobre lo que denominan misteriosos vuelos gazatíes a Sudáfrica. ¿Qué nos dicen y cuál es el análisis? Bueno, partimos, Elena, de 4 análisis que hace la prensa internacional, pero que parten de una investigación que realizó el medio progresista Haaretz israelí, que tituló el fin de semana: una empresa opaca dirigida por un israelí estonio ha sacado a cientos de palestinos de Gaza. Hablamos de vuelos charters que habrían salido de Israel, más precisamente de un aeropuerto cercano a la ciudad de Eilat, en el sur de Israel,
con destino a distintas partes del mundo, específicamente a Sudáfrica, es lo que relata este medio israelí. Habla de una organización opaca. ¿Y esto por qué? Porque justamente lo que hacen es tratar de consultar los registros de esta organización que tendría oficinas, habría sido creado en Alemania y con oficinas en Jerusalén Este. Sin embargo, el medio describe que no pudo constatar, digamos, la presencia de estas oficinas en Israel y en Alemania, y hablamos de la organización Al-Macht, que reveló justamente este medio israelí que se trataría, el titular de esta organización sería Tomer Hanar Lind, un ciudadano de doble nacionalidad israelí y estonio. Esto, decimos, se trataría de, hablamos de unos vuelos que estarían desplazando a gazatíes de la Franja de Gaza hacia distintas partes del mundo. La embajada palestina en Sudáfrica dijo que esta organización no está registrada y además la tildó de fraudulenta. Pasamos al titular del New York Times, porque el corresponsal desde Johannesburg, desde Sudáfrica, habla de la situación, de cómo describen las autoridades sudafricanas esta organización. Dicen que en realidad sabían poco de su existencia. Particularmente el ministro de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamola, lo que dice es que es una clara agenda para expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, también habló de un plan de expulsión de palestinos y dijo que iban a recibir a estos ciudadanos palestinos. Al menos lo que se está registrando en la prensa es que dan una visa de al menos 90 días. Además, el New York Times cita distintos testimonios que fueron partes de estos vuelos. Algunos uno llegó la semana pasada con cerca de 130, 150 pasajeros, es lo que están reportando los medios. ¿Y qué nos cuenta, por ejemplo, Al Jazeera? Bueno, Al Jazeera lo que dice es que en la página principal también busca registros de estas organizaciones y sin embargo no encuentran oficinas ni en Jerusalén ni en Alemania. También dicen que el dominio del sitio web fue registrado apenas en febrero de este año. De allí nos vamos al Jerusalem Post, porque también la intriga central es qué pasa con esta organización, y se centra también en el LinkedIn, la red social está más dedicada al sector empresario de Tomer Lind, el supuesto titular de esta organización, que también habría creado una segunda empresa llamada Caleb Consulting, registrada en Doha, pero que tampoco hay respuestas cuando se llaman a los contactos que ofrecen las páginas. Ahí está, pues este tema queda todavía mucho por investigar. Exactamente. Bueno, Daciel, de Gaza nos vamos a Reino Unido, porque el gobierno de Keir Starmer está empezando a impulsar un cambio en su política sobre asilo, enfrentándose incluso a las filas de su propio partido. ¿Cómo lo reflejan las portadas británicas? Empezamos, si te parece, con The Guardian. Claro, vamos con The Guardian porque, bueno, el primer ministro Starmer, dice The Guardian, se enfrenta a nuevos desafíos tras la condena de los diputados laboristas dentro de sus propias filas, hablamos, a los planes de asilo, porque el día de ayer la ministra del Interior del gobierno de Starmer presentó un plan sobre sus nuevos lineamientos para la política de asilo, medidas migratorias de línea dura, dice el Guardian, y que implica, por ejemplo, confiscar bienes a los solicitantes de asilo para contribuir a afrontar los propios gastos de su asilo. También hablamos de que los conservadores podrían apoyar al gobierno, eso es lo que reporta el Guardian, y la ministra del Interior, decíamos, tuvo que afrontar en la Cámara de los Comunes, bueno, distintas críticas. Así también lo reflejan otras portadas como The Daily Telegraph, que dice Mahmoud, que hablamos de Savannah Mahmoud, la ministra del Interior. Ella dice, soltó palabrotas, así lo registra The Daily Telegraph, en el ataque a los liberales, quienes, digamos, rechazaban estas propuestas que ella estaba haciendo, y, bueno, citó, digamos, su condición de hija de inmigrantes pakistaníes, que, fue criticada por eso, incluso habló de palabrotas que fueron dirigidas hacia ella. Lo cierto es que la ministra habla de el fallido sistema de asilo británico, y por eso proponen estas nuevas medidas en el gobierno de Starmer. Mayores cambios, que el objetivo básicamente es aumentar las deportaciones y reducir los factores de atracción de nuevos migrantes, que es uno de los países que más recibe migrantes, según reporta
de Daily Telegraph. Y The Independent también nos habla del tema. Exacto, The Independent retrata la reacción violenta de algunos sectores laboristas y también cita una encuesta, un dato interesante, Elena, que dice que casi una cuarta parte de los votantes laboristas cree que Starmer debería dimitir ya. Esto a partir de la polémica generada con estas reformas. Y bueno, vamos a terminar con otro tema que es muy importante en Europa, en el viejo continente, Dácil, porque hay un escándalo de corrupción que envuelve a la esfera política de Ucrania, y algo que podría, según estos medios, afectar las negociaciones que tiene Ucrania con el FMI. Así es, Elena, dice la agencia Reuters, el FMI mantiene nuevas conversaciones con Kiev mientras el gobierno lidia con un escándalo de corrupción. Hablamos de un escándalo de corrupción que enfrenta al gobierno desde hace tiempo, pero que ahora el tema en el sector energético principalmente, hablamos de una investigación que ya ha cobrado hasta ahora la vida de 2 ministros del gobierno de Zelensky. Es el escándalo que, decíamos en el sector energético, pero que ahora el FMI que se encontraba en el día de ayer en negociaciones en Kiev, según el diputado Danilo Hetmantsev, diputado ucraniano, describió que las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional fueron de las más tensas desde el inicio de la guerra. Bueno, y vamos también con otros medios que nos reportan esta información. The Economist. The Economist también se centra en esta investigación y dice que el escándalo amenaza la lucha de Ucrania contra Rusia en 2 frentes o de 2 maneras. En el ámbito interno, porque corre el riesgo de fomentar el cinismo y provocar más deserciones, es lo que dice The Economist, y también en otro frente que dificulta justamente las negociaciones con organismos como el Fondo Monetario Internacional, que depende para afrontar justamente su gran déficit. Dácil, algo que ocurre cuando Zelensky está ahora justamente en el viejo continente tratando de negociar en temas de defensa, pero también económicos que ayuden a que Rusia se siente a negociar, más allá de poder contrarrestar los ataques. Exacto, son varios frentes, Elena. Muchísimas gracias, Dácil Lanza. Como siempre. Gracias. Pero es tiempo de economía en France 24. Y para hablar sobre números y cifras ya está con nosotros Juan Pablo Lucumí. Bienvenido, Juanpa. Muchas gracias por la bienvenida, Elena. Vamos a iniciar hablando de la disputa diplomática que está entre China y Japón y que ya lo decíamos bien hace rato, ya llegó al plano económico. Elena, las ondas de choque de la disputa del plano político y diplomático resuenan ahora en la economía japonesa. Japón recientemente advirtió a sus ciudadanos que residen en China tener precaución por temas de seguridad y a su vez China hizo lo propio con sus ciudadanos que viajan constantemente a territorio nipón. Pero además Beijing le ha pedido a su población evitar viajar a Japón. La disputa diplomática entre China y Japón se encendió con la sugerencia de la primera ministra japonesa Takaishi de que Tokio podría intervenir militarmente en cualquier ataque que llegue a la isla de Taiwán. China, que reclama a Taiwán como parte de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para tomar la isla democrática, reaccionó furiosamente a los comentarios de Takaishi y por eso ha tomado represalias contra la misma Japón. De hecho, este mismo martes, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que no estaba satisfecho tras mantener una reunión con su homólogo japonés en Beijing, que terminó en la tarde de estas horas en esta latitud, en medio de una creciente disputa diplomática entre ambos países. No solo el turismo se ha visto afectado con esto, 2 producciones de cine también han sido canceladas. Escuchemos. La economía japonesa realmente depende de los turistas. Espero que todos podamos respetarnos para que las cosas mejoren para Japón, para nosotros los chinos, para Hong Kong y para todos. El servicio siempre es bueno y todos los servicios japoneses, como el personal del hotel, el del restaurante, simplemente se sienten igual y hacen todo al mismo nivel. Me hablan a mí y si no, intentan usar algún traductor. Siempre amables, cálidos y serviciales. Bien, este complicado panorama no es lo único que tiene en mente los inversores en Asia. Hay que decir que ambos países vieron hoy números rojos en la bolsa. Sin embargo, no todo es para la diplomacia. El principal indicador de la bolsa de Tokio, el Nikkei 225, cayó un 3,22% este martes al cierre, lastrado por las pérdidas entre las tecnológicas, incluso antes del resultado del gigante de Nvidia, que es el día de mañana miércoles, y la inquietud sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos, en donde se
teme que no haya un nuevo recorte de tasas de interés antes de fin de año. Hong Kong, territorio semiautónomo chino, también perdió, lo vemos en pantalla, un 1,7%. Buscamos más detalles sobre esta noticia y para ello escucharemos el informe de nuestro corresponsal en la capital china, Adrián Foncillas. Cientos de miles de viajes, medio millón según algunas fuentes, han sido cancelados desde que Beijing desaconsejó a sus nacionales volar a Japón. Es un serio problema para este país que tiene a los chinos como una fuente principal de turismo, pero también para las 7 aerolíneas chinas, 3 de ellas estatales, que se han comprometido a devolver el importe de los billetes. Una compañía de Sichuan ha cancelado ya todas sus conexiones Chengdu-Sapporo desde enero hasta marzo. Hoy Tokio además ha emitido una alerta de seguridad a los 100.000 japoneses que viven en China para que extremen las precauciones, especialmente si están con niños, y que eviten las aglomeraciones. Y es que en los últimos años ha habido esporádicos ataques e incluso asesinatos de ultranacionalistas chinos a japoneses y la temperatura está caldeada, tanto que distribuidoras niponas han cancelado el estreno de sus películas en China por el temor a las salas vacías o a los disturbios. Son las últimas medidas de la peor crisis en muchos años en las relaciones sino-japonesas. La generó días atrás la nueva primera ministra Sanae Takaichi al comprometerse a defender militarmente a Taiwán si era atacada por China. Y desde entonces el frenesí. El cónsul chino en Osaka sugirió en las redes que le cortaran la cabeza. El gobierno japonés protestó y el chino le restó relevancia y ha ido apretando las tuercas. Sus consejos de no viajar a Japón propiciaron la caída inmediata en bolsa de la industria turística, desde centros comerciales a cremas hidratantes. Otras crisis han provocado también boicots ciudadanos en China a cualquier producto japonés, desde cámaras fotográficas hasta automóviles. Así que no extraña que la industria haya presionado para que Tokio envíe a un diplomático a Beijing para explicar o matizar las declaraciones de Takaichi. Ocurre que China exige que se retracte y se disculpe, a lo que por ahora la primera ministra se niega. Desde las redes sociales asociadas al Partido Comunista ya se alerta de que si sigue la espiral se romperán las comunicaciones económicas, diplomáticas y militares. Pampa, y ahora vamos a Estados Unidos porque la noche del lunes el presidente Donald Trump intentó calmar las preocupaciones sobre la inflación. Sintiendo la presión de los estadounidenses preocupados por la inflación, el presidente estadounidense habló este lunes a los propietarios, operadores y proveedores de la cadena de comida rápida McDonald's, diciéndoles que su administración estaba avanzando en la lucha contra la inflación, pero que aún quedaba trabajo por hacer. En campaña, recordemos, Trump prometió reducir los costos, pero en el poder ha insistido en rebajas fiscales y la reubicación de la manufactura nacional por medio de drásticos cambios y una guerra comercial que ha causado que algunas marcas trasladen el aumento por los aranceles al producto final. Hay que decir que no son todas. Actualmente Estados Unidos sostiene una inflación del 3% anual según el dato de septiembre, que es el más reciente. No ha salido el de octubre, pues ha habido problemas para conocer el dato por el cierre del gobierno federal. Este dato del 3% anual está un punto porcentual lejos del objetivo de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el 2% interanual. Hay que decir que en su momento Trump ha dicho de que la inflación más alta lo tuvieron los demócratas con ese 9%, que ha sido la más alta en décadas. Para tranquilizar a la población, Trump ya ha planteado la idea de dar un cheque de $2.000 financiado con aranceles para estadounidenses de ingresos bajos y medios, aunque tal medida requeriría la aprobación del Congreso. También sugirió, por ejemplo, hipotecas a 50 años como forma de hacer las viviendas más asequibles, aunque los propietarios pagarían más intereses. Escuchemos lo que dijo Trump. Mi promesa a cada familia y a cada pequeña empresa es que no descansaré hasta que sean más prósperos, más fuertes, más exitosos, más felices, hasta que alcancen su parte del sueño americano. Algunos de ustedes en esta sala ya lo han logrado porque tomaron la excelente decisión de unirse a una gran empresa hace años. Y quiero agradecer especialmente a McDonald's por bajar los precios de sus productos más populares, por traer de vuelta los menús económicos y porque, según tengo entendido, están retomando su compromiso con las opciones asequibles que los estadounidenses conocemos y apreciamos. Todos esos productos que tanto nos gustan. Y me han dicho que McDonald's está desempeñando un papel muy importante en ello. Muchas gracias por la información, como siempre, Juan Pablo Lucumí. Nos vemos mañana. Tendremos más oportunidad de hablar de números. Claro que sí. Y gracias a ustedes por su compañía. Más información a continuación.